El valor social no es una cualidad fija. No reside en la apariencia, ni en el estatus declarado, ni en las palabras que se pronuncian. Se construye, se sostiene o se desgasta en un plano mucho más sutil. La mayoría de las personas cree que el respeto se pierde cuando ocurre algo concreto. Un error público. Una mala decisión. Una escena incómoda. Pero en la dinámica social real, el deterioro rara vez se produce de forma abrupta. Sucede de manera progresiva, casi imperceptible. El problema es que la mente humana está entrenada para detectar amenazas visibles, no desajustes silenciosos. Por eso, cuando el valor social empieza a erosionarse, no se encienden alarmas internas. No aparece una señal clara, solo una sensación difusa de que algo ha cambiado. Las respuestas llegan un poco más tarde. Las miradas duran menos. La atención se dispersa con facilidad. Y aún así, todo parece normal. Existe una ilusión profundamente arraigada, la idea de que el valor social depende de la intención. De creer que, si no hay mala intención, no hay pérdida. De asumir que ser correcto, amable o prudente protege automáticamente la percepción que los demás construyen. Esa ilusión es peligrosa. En los entornos sociales, la percepción no responde a la intención, sino al impacto. Y el impacto no se mide por lo que se quiere transmitir, sino por lo que se proyecta sin darse cuenta. Aquí es donde comienza la fractura invisible. La mayoría de los comportamientos que reducen el valor social no son actos conscientes. Son microajustes automáticos que el sistema psicológico adopta para evitar tensión, rechazo o incertidumbre. Pequeñas concesiones internas. Pequeñas renuncias que parecen inofensivas. El problema no es el gesto aislado, sino la repetición. Porque lo que se repite deja de ser un gesto y se convierte en una señal. En el plano social, las señales importan más que las explicaciones. El cerebro humano evalúa coherencia, solidez y posición a partir de patrones, no de argumentos. Cuando alguien empieza a ajustar su conducta de forma automática para encajar, agradar o no incomodar, el entorno no lo interpreta como cortesía. Lo interpreta como falta de eje. Y la falta de eje no genera rechazo inmediato. Genera reubicación. De manera silenciosa, los demás comienzan a interactuar desde un plano diferente. No más arriba. No más abajo. Simplemente desde otro lugar. Un lugar donde la opinión pesa menos. Donde la presencia se vuelve prescindible. Donde la palabra pierde densidad. Lo inquietante es que este proceso no suele ser consciente para quien lo vive. Desde dentro, la experiencia es distinta. Se siente como adaptación, como inteligencia social, como madurez. La mente racional justifica cada ajuste. Evitar conflictos innecesarios. No exagerar. No generar fricción. Pero el sistema social no evalúa las razones internas. Evalúa la constancia externa. Y cuando esa constancia transmite autocorrección excesiva, el mensaje implícito se vuelve claro, aunque nadie lo formule. Esa persona ya se ha movido un paso atrás sin que nadie se lo pida. Aquí se rompe otra creencia común. No es el entorno el que quita valor. Es la propia conducta automática la que lo cede. No como una decisión consciente, sino como una respuesta condicionada. Y cuanto más invisible es el patrón, más tiempo permanece activo. Más se normaliza. Más se integra en la identidad social percibida. Lo verdaderamente complejo no es perder valor social. Es no darse cuenta del momento exacto en que comenzó a diluirse. Y ese momento casi nunca es ruidoso. Es silencioso. El mecanismo invisible no aparece como una decisión. Se activa como un reflejo. En una interacción cotidiana, surge una microtensión. Una pausa incómoda. Una diferencia implícita.
una mínima posibilidad de fricción. El sistema psicológico responde antes de que la mente racional intervenga. Ajusta el tono. Reduce la intensidad. Modula la presencia. No para dominar la situación, sino para neutralizarla. Este ajuste automático suele interpretarse internamente como habilidad social, como lectura del ambiente, como sensibilidad. Pero en el plano externo, el efecto es otro. Cuando la conducta se adapta de forma constante para evitar cualquier forma de tensión, el mensaje que se transmite no es armonía. Es disponibilidad excesiva. El entorno social no necesita explicaciones para registrar esto. Lo percibe a través de microseñales. La rapidez con la que alguien cede espacio. La forma en que se diluye una postura. La facilidad con la que una opinión se suaviza antes de encontrar resistencia. Nada de esto genera rechazo. Genera previsibilidad. Y la previsibilidad, en términos sociales, reduce densidad. Las interacciones humanas no se organizan solo alrededor de simpatía. Se organizan alrededor de contraste, de tensión mínima, de límites implícitos. Cuando una persona elimina sistemáticamente ese contraste, el intercambio pierde peso psicológico. Las palabras siguen estando ahí. La presencia física también. Pero el impacto disminuye. Este mecanismo se refuerza porque no produce consecuencias inmediatas. No hay confrontación. No hay sanción explícita. No hay ruptura. Todo continúa funcionando. Eso es lo que lo vuelve peligroso. La mente aprende rápido cuando una conducta evita incomodidad. Cada vez que se cede y no ocurre nada negativo, el patrón se consolida. Cada vez que se ajusta el discurso y la interacción fluye, el sistema lo registra como éxito. Pero el sistema solo mide ausencia de conflicto, no pérdida de posición. Con el tiempo, este ajuste deja de ser una respuesta puntual y se convierte en una forma estable de presentarse. Ya no ocurre solo en situaciones tensas. Aparece en contextos neutros. Luego en contextos favorables. El cuerpo se adelanta. La voz se regula. La postura se acomoda. Todo antes de que exista una razón real para hacerlo. Desde fuera, esto no se interpreta como flexibilidad. Se interpreta como falta de anclaje. En las dinámicas sociales, quien no ofrece resistencia simbólica se vuelve fácil de mover. Y lo que es fácil de mover, rara vez es tomado como referencia. Aquí ocurre un desplazamiento silencioso. No se trata de que otros impongan dominancia. Se trata de que dejan de ajustar su propio comportamiento. Interrumpen con más facilidad. Deciden con menos consulta. Avanzan sin esperar confirmación. No por hostilidad, sino por lectura implícita del terreno. El individuo que activa este patrón suele notar el cambio solo de manera difusa. Una sensación de no ser completamente escuchado. De estar presente, pero no influyente. La mente busca explicaciones externas. El entorno. El contexto. Las personas. Rara vez observa el hilo invisible que une todas las interacciones. Porque el patrón no se siente como sumisión. Se siente como control. Control del clima emocional. Control del conflicto. Control de la imagen. Pero es un control ilusorio. En realidad, es una cesión progresiva de peso psicológico. Y cuanto más se repite, menos consciente se vuelve. Hasta que ya no se percibe como un comportamiento adoptado, sino como una forma natural de estar en el mundo. Ahí es donde el mecanismo deja de ser ocasional y empieza a definir la percepción social. En el núcleo de este proceso no hay falta de carácter ni debilidad evidente. Hay una confusión silenciosa entre control y presencia. Controlar la fricción no es lo mismo que sostener una posición. Evitar el conflicto no equivale a generar respeto.
El sistema psicológico aprende a protegerse reduciendo exposición. Menos intensidad. Menos borde. Menos afirmación implícita. Pero el valor social no se sostiene en la ausencia de riesgo. Se sostiene en la capacidad de permanecer estable cuando el riesgo aparece. Aquí surge una verdad incómoda. El entorno no mide lo correcto que alguien intenta ser, sino lo consistente que es su eje interno cuando no todo está alineado. Cuando la conducta se corrige antes de ser desafiada, el mensaje implícito es claro. No hay centro firme. Solo adaptación anticipada. Y la adaptación anticipada no inspira referencia. Inspira uso. No uso consciente ni malintencionado. Uso funcional. El sistema social ajusta su comportamiento hacia quien ofrece resistencia simbólica mínima. No porque lo desvalorice activamente, sino porque no encuentra límites que le indiquen dónde detenerse. La pérdida de valor social ocurre exactamente ahí. No cuando alguien es rechazado, sino cuando deja de marcar territorio psicológico. Ese territorio no se marca con palabras fuertes ni gestos exagerados. Se marca con presencia no negociada. Una presencia que no se adelanta a ceder. Que no se suaviza por reflejo. Que no se corrige antes de ser puesta a prueba. El problema es que recuperar esa presencia no es un acto externo. No se trata de hablar más alto. Ni de imponerse. Ni de cambiar la máscara social. Se trata de interrumpir un automatismo interno profundamente arraigado. Ese automatismo se activa en fracciones de segundo. Antes del pensamiento. Antes de la lógica. Por eso resulta tan difícil detectarlo en tiempo real. La mente suele darse cuenta cuando el efecto ya está instalado. Cuando la percepción ajena ya ha cambiado. Y aún así, el cambio no exige ruptura. Exige conciencia sostenida, no para corregir cada interacción, sino para dejar de autocorregirse sin necesidad. El valor social no se recupera buscando validación. Se restablece cuando la conducta deja de pedir permiso para existir, cuando la presencia deja de justificarse, cuando el eje interno no se desplaza para preservar comodidad externa. Este ajuste no garantiza aprobación. Nunca lo hizo. Pero restituye algo mucho más estable. La coherencia entre lo que se es y lo que se proyecta. A partir de ahí, el entorno vuelve a calibrarse. No por obligación, sino por lectura natural. Porque el sistema social siempre responde a lo que es consistente. Y la consistencia, cuando no es negociada, vuelve a tener peso.